Hola hermanas, espero que estén todas bien y el Señor bendiciendo vuestras vidas y guardándoos de todo mal. Voy a responder con este video algunas preguntas que he escuchado sobre todo de jóvenes de esta generación hacia los de nuestra edad, ¿verdad? Que es un mandamiento y que es una regla hecha por los seres humanos que no está en la Biblia. Debemos desechar todas las reglas y las normas que no están en la Biblia, seguir reglas y preceptos nos hacen estar más cerca de Dios o nos hacen religiosos y legalistas. Es todo un dilema, ¿verdad? Porque hay cosas que han cambiado. Ellos mismos han visto que cuando eran pequeños habían reglas que ahora ya no se les da importancia. Entonces como que están confundidos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar el estudio, esta charla con algo muy importante. Quiero leerles en Marcos capítulo 12, versículo 28, 29 y 30, que dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y ese mandamiento Jesús lo recordó porque ellos lo tenían en Deuteronomio, ¿verdad? En lo que ellos llaman la Torá, del pueblo judío, que dice Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová o Yahvé, nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad es muy interesante porque es una palabra singular pero implica plural. Por eso nosotros los que creemos que Jesús es Dios, que es el Mesías, que el Espíritu Santo es Dios, estamos muy tranquilos porque ya en su Shema Israel, como ellos llaman, como llama el pueblo de Israel, ya enseña eso, que Él es un Dios plural, ¿verdad? Ejad es como la palabra ejército, que significa muchos soldados, o manada, que son animales, un grupo de animales. Es singular, pero a la vez significa un plural, ¿verdad? Ese es Ejad, así que es muy interesante porque ellos ya lo tienen ahí en el Shema Israel, ¿verdad? Ahora, ese no es un consejo de Dios, ese es un mandamiento, ¿verdad? El principal mandamiento, dice Jesús. Y toda nuestra vida debe de estar basada en eso. Si decimos que creemos en Jesús, si hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, si Él es nuestro Señor, si hemos decidido vivir para Él, entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta, que el Señor nos dice que debemos de amarle con todo nuestro corazón, nuestra mente, que eso es el meollo de nuestro ser, con nuestra alma. O sea, con nuestro corazón, nuestra mente vendría a ser nuestros sentimientos, ¿verdad? Con nuestro razonamiento y con nuestra alma, con nuestro afecto, que no es una obediencia obligada, sino una obediencia que la hacemos con todo nuestro ser, ¿verdad? Y con todas nuestras fuerzas. Es una voluntad férrea de obedecer al Señor y de seguirle. Es que si no es así, es imposible en el mundo en que vivimos. Ahora, nosotros tenemos una ventaja tremenda. A cuando el Señor dio este mandamiento, lo dio para Israel, que no moraba el Espíritu Santo en ellos hasta que Jesús no vino, ¿no? Cuando Jesús viene, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, nuestra alma, ¿verdad? Y nos ha dado su Espíritu. Y entonces, según Romanos 5:5, tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Así que tenemos más facilidad para amar a Dios así, ¿verdad? Nunca le vamos a amar como Él se merece, ¿no? Que somos tan imperfectos, pero es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora, alguien puede decir, como me han dicho más de una vez: tu Dios es que es un Dios
egocéntrico, egoísta, solo quieren que lo amen a él, solo que, miren, yo siempre les digo lo mismo, Dios no necesita de mi amor, ni del amor de ninguno de nosotros, Él no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos tremendamente de Él, porque Él es la savia de vida para nuestra vida. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando una mamá tiene un niño pequeño y le manda a hacer un mandado a comprar pan a 5 calles de la suya y le dice, mírame bien a los ojos, escúchame bien, no te pares con ningún extraño, no escuches a nadie, no te vayas a subir a ningún coche que te inviten a subir. Hazme caso a lo que yo te digo, tú solo ve a comprar el pan y vuelve. Hay países que es terrible eso, ¿no? Es egoísta esa madre, es mala, es egocéntrica. Sabemos que no es así. Ella lo hace porque sabe que ella es la única que le ama realmente, que no le va a hacer daño, pero ella no sabe cuántos peligros pueden enfrentarse ese niño, a cuántas cosas pueden ponérsele por delante, ¿verdad? Y ella le hace esa advertencia. Yo le veo a Dios así. Él sabe que no hay más dioses. Y el ser humano se ha inventado dioses, filosofías, toda una serie como un supermercado. Puedes elegir lo que quieras. Pero Él dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice Jesús también. O sea, hay un Dios. Es el único Dios, que es Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es el Dios único y verdadero. Entonces, no mires a otro Dios, no escuches a otros, no te detengas con otros, ¿verdad? Entonces eso no solo nos hace agradarle a Él, porque dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, sino que tenemos la ventaja tremenda de estar en el verdadero, ¿no? Como dice también la palabra del Señor. Él nunca nos va a defraudar. Cualquier otra cosa que nosotros pongamos, nuestra fe, nuestra confianza, ser humano, dinero, amores de este mundo, nos pueden defraudar. Cuando tú amas al Señor sobre todas las cosas y sobre todas las personas, tienes tanta tranquilidad porque realmente no te afecta tanto el desprecio, el que te hayan traicionado, el que se derrumbe todo a tu alrededor. No, porque tu fe, tu amor está puesta por encima de todo por el Señor, ¿verdad? Después otra cosa es que no vamos a equivocarnos en el camino de nuestra vida. No nos vamos a equivocar porque estamos detrás o siguiendo al verdadero, ¿verdad? Al que nos ama, al que conoce nuestra vida y sabe cuál es el propósito de nuestra vida. Llegará seguro a la meta. Y después tenemos la enseñanza y la promesa preciosa en el Nuevo Testamento que dice, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, si tú amas a Dios así, entonces todo lo que te pase te va a ayudar para bien. O sea, todas las cosas, incluso las cosas malas, el Señor las va a dar vuelta para mi bien si yo lo amo a Él. No como algunas personas que dicen, todas las cosas ayudan a bien. No, a todo el mundo no, para nada. Es a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la promesa con esa condición, ¿verdad? Cuando tú amas al Señor más que a nadie, más que a nada, le sirves solo a Él. Entonces, pues vives tranquila. Si te agradecen tu trabajo o lo que tú haces por otros o no te agradecen, no te importa. Si tienes muchísimos seguidores o no te sigue nadie, tampoco, porque Él es tu Dios, Él es tu jefe, es a Él al que tienes que dar cuenta y es una tranquilidad tremenda. Al Señor solo sirves, ¿verdad? ¿Cómo sabes que tienes ese amor por el Señor? ¿O cómo puedes estar tranquila, segura, ¿no? Pues por lo pronto amas su palabra, amas estar orando, todos los días buscas un momento para abrir su palabra, para tú sola con Él, pues dejas que Él te hable, porque no es el mismo alimento
para mí que para otra persona, ¿verdad? El Señor quiere hablarte a ti. Entonces tú tienes que abrir su palabra, tienes que tener un sistema de leer, a lo mejor algo correlativo, empiezas un libro, un capítulo, después el otro al otro día, pero no abrir la Biblia así nomás y una cosa desordenada o un versículo suelto por acá, un versículo suelto por allá, no, porque la comunión con el Señor tiene que ser algo serio, algo que tú le das importancia. Entonces tú tienes un sistema, una manera de leer su palabra para que cada día Él te hable a tu corazón. A veces hay cosas que Dios te puede decir que en ese momento pues no las vas a utilizar, pero si tú las tienes, si las guardas en tu corazón, pasa el tiempo y a lo mejor el mismo día, al otro día o en unos años, el Señor te lo trae a la cabeza. Eso que Él te dijo aquella vez. Por eso es tan importante. Es como cuando tú te recuerdas algo que tu mamá o tu papá te dijeron de pequeños, te dice, mira tal cosa. Como mi mamá una vez me dijo, cuando yo era chica, era adolescente, si tú te juntas con una persona que siempre te habla mal de otras personas, estate segura que va a hablar de ti cuando tú no estás. Y nunca me olvidé de eso, como tantas cosas que mi mamá me dijo, que era algo de él, de ella, ¿no? Una conclusión que ella había llegado en su vida, pero tiene mucha razón. Entonces, esas cosas que el Señor te va mostrando en su palabra, con versículos, con consejos, con ejemplos, con las historias bíblicas, tú lo vas guardando en tu corazón. Y entonces, es como si tuvieras todo eso en la despensa y en algún momento el Señor lo utiliza y lo trae a tu mente. Por eso es tan importante. Y luego la oración, que todos los días nos comunicamos con el Señor, todos los días derramamos nuestro corazón a Él de nuestras necesidades o queriéndole conocer a Él. Son muchos detalles de lo que es la intimidad con el Señor, esa relación de Él y yo, ¿verdad? Otra cosa que te puede hacer ver que tú amas al Señor, si te examinas a ti mismo, es que tú no quieres ofender al Señor, es al primero que no quieres ofender, que todos sus intereses son tus intereses, las cosas que Dios quiere hacer es lo que tú quieres para tu vida. Por ejemplo, tú planeas algo para tu vida, tienes algún plan, algo para hacer, a lo que te quieres dedicar o las actividades que tienes en la semana, pero tú siempre piensas que eso tiene que girar alrededor de lo que necesitas espiritualmente en tu vida, como por ejemplo congregarte con los hermanos. Otra cosa que te puede hacer ver si tú amas al Señor de esa manera es que tú planeas tu vida, todos tus intereses alrededor de los intereses de Dios. Yo aprendí en mi casa con mi mamá que nada planeaba ella sin tener en cuenta que por lo pronto el domingo era impensable no estar con los hermanos en la iglesia. Entonces no se nos iba a ocurrir un trabajo o un cumpleaños o que nos íbamos a poner a estudiar para un examen cuando había reunión en la iglesia. Y eso me enseñó a mí qué importante era para ella Dios. Todo para ella giraba alrededor del Señor, ¿verdad? Sus trabajos, nos enseñó que buscáramos trabajos que no nos alejara de la iglesia y de los hermanos, y eso siempre lo hemos tenido en cuenta en nuestra vida. O una profesión que te aleja del Señor o te aleja de lo que es la vida de un cristiano, ¿verdad? Y te pone en una situación que empiezas a infringir mandatos del Señor. Por ejemplo, un trabajo que te hace mentir, que te hace engañar a la gente, que tú sabes que estás engañando a la gente. A mi esposo le pasó una vez con un trabajo en Pamplona cuando éramos misioneros de una casa de seguros, que él se dio cuenta que él no estaba diciéndole la verdad a la gente, porque luego cuando llamaban y se quejaban decían que no cumplían esas cosas que se habían firmado en el contrato, y él tuvo que dejar ese trabajo porque si tú eres un cristiano hay ciertas cosas que tú no te puedes meter, ¿verdad? Porque tú amas al Señor, no porque quieres ser un religioso, ¿verdad? Por eso decíamos
seguir al Señor, obedecer al Señor te convierte en un religioso, en un legalista. No es así. Nosotros tenemos ese mandato del Señor de obedecerle a Él, de seguirle a Él. La palabra del Señor es lo que nos alumbra el camino, ¿verdad? Ese camino de la vida, esas decisiones que nosotros tenemos que tomar cada día. La vida son decisiones tras otras, ¿verdad? Y yo les voy a poner un ejemplo para que cuando vayan en coche se acuerden lo que es la palabra del Señor para nosotros. Su palabra, que Él tuvo la gran idea de dejarla escrita, porque si no, quién sabe lo que hubiéramos terminado creyendo y pensando, si se hubiera ido pasando nada más de boca en boca como era al principio, pero la tenemos escrita, así que no tenemos excusa porque es clarísima la palabra del Señor. Es como el GPS. Cuando vayan en el coche, acuérdense, la palabra del Señor es como un GPS. El GPS te da la opción de que pones a dónde quieres ir, ¿verdad? Entonces tú pones a dónde quieres ir y el GPS te va llevando, pero a lo mejor tú te equivocas y de repente vas a una carretera que no era esa la que el GPS te está diciendo, hace un ruidito y ya te avisa para que vayas por otro lado y te lleva y te da la vuelta y te vuelve otra vez al camino correcto. A mí me encanta eso porque te da una seguridad. Entonces, sabes que vas a llegar, que en algún momento vas a llegar, pero cuanto mejor obedeces al GPS, menos problemas vas a tener, vas a llegar antes y vas a llegar seguro. Entonces, ¿qué pasa si pierdes la conexión? Como a veces cuando pasamos por unos túneles dice, ha perdido la conexión, pues ya entras un poco en pánico. A Manolo, mi esposo, le pasa porque a veces nos hemos metido en túneles largos y después habían varias rutas para tomar, pero se ha cortado la comunicación, entonces, ¿ahora para dónde salgo? Bueno, es así, el GPS es vital cuando vas a carreteras que tú no conoces lo que hay más allá, ¿verdad? El GPS se parece, pero Dios es muy superior a eso, ¿verdad? El Señor nos guía, el Señor nos lleva a la meta correcta, primero de la voluntad de Dios para nuestras vidas, para no equivocarnos, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Él sabe el mejor camino. El GPS, por ejemplo, nos avisa si hay atascos, si hay obras, si hay peaje. Por ejemplo, si yo tengo puesto en el GPS no pagar peaje, ahora parece que lo sacaron los peajes. Entonces te lleva por otra ruta para que no tengas peaje y después te vuelve otra vez a la ruta. Bueno, el Señor es precioso. Con su palabra, Él nos dice por dónde tenemos que ir, cómo tenemos que ir, cuál es el camino correcto. En nosotros está el escucharle y el hacerle caso, ¿verdad? El obedecerle. Porque Él nunca te va a defraudar. Él siempre sabe lo mejor para nuestras vidas. Eso es lo que significa amar al Señor sobre todas las cosas. Bueno, ahora nos encontramos con un tema, como os decía al principio. Tenemos mandamientos claros del Señor, ¿verdad? En su palabra, que eso no podemos confundirnos. Él dice, no matarás, y entonces es no matarás, no robarás, él dice, no robarás. En el Nuevo Testamento tenemos mucho énfasis en cuanto a, por ejemplo, la fornicación ni se nombre entre vosotros, que es toda relación sexual fuera del matrimonio. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas? ¿Cómo las vivimos? Porque el Señor a veces sí te dice consejos de cómo vivir eso o cómo hacerle caso, obedecerle al Señor en esos mandatos que Él nos da por nuestro bien. Pero hay cosas que Él no nos dice cómo hacerlo.